Maestra de tiempos idos, lucero de mi destino. Salve, oh noble fulgor de la patria, que en tus aulas el verbo se enseña. Esta es una de las líneas que forman parte del himno en honor a Carmen Sagastume Cáceres, de quien tendremos el honor de compartir con usted en este espacio. Una leyenda gualanteca de carácter fuerte, seria, confiable, abnegada, pero sobre todo decidida a enseñar y a fortalecer la educación de nuestro municipio. Si hablamos de educación, tenemos que hablar de una de las mujeres que más ha sobresalido en nuestro Hualán. Y de quien diremos hoy que se ha convertido en un ícono en la enseñanza de las primeras letras de muchas personas de nuestra área. Gualanteca de nacimiento, ya que un 18 de julio de 1882 este pueblo le vio nacer y traía consigo un lema, y era el de enseñar. Pero conozcamos más de este personaje con personas que tuvieron la dicha de conocerla, convivir con ella y compartir como compañera o como maestra. Doña Carmen Sagastume Cáceres fue una mujer visionaria, fue una maestra nata, con talento de educadora, que la tuvimos a través de la historia, a través de los primeros años del siglo pasado. Y su visión de educar no tuvo límite. Es decir, dentro del poco campo que presentaba la sociedad gualanteca en ese tiempo, debemos recordar que Hualán se ha expandido mucho después de la construcción de ese puente sobre el río Motagua. Y antes Hualán fue un lugar muy tranquilo, muy pacífico, con escasos recursos. La educación era mínima. Cuando empezó el siglo pasado, la centuria de 1900, había un solo maestro que se llamaba don Manuel Arbizú, y a su cargo habían 50 alumnos aproximadamente. Había una sola escuela que era donde hoy está Telgua, en ese lugar. Ahí había una construcción, un edificio de adobe con techo de teja, donde se impartían las clases. Pero por 1920 más o menos, antes, 1915, nombraron otro maestro. Ya habían dos. Entonces la educación se prolongó un poquito. Ya no era solo la escuela primaria, sino que además se daban atisbos de pequeños de lo que era moral y urbanidad, y un poquito de caligrafía. Se extendía a lo sumo hasta el segundo o tercer año. Mire, yo hasta lo que sé, cuando yo vine a Hualán, conocí a doña Carmen Sagastume. ¿Trató con ella? No directamente, indirectamente. Y doña Carmen Sagastume, recuerdo yo muy bien, porque por ahí pasaba mucho, ella tuvo una escuelita. Ella nunca trabajó en escuelas públicas ni en colegios. Nunca fue una maestra graduada. Ella fue una maestra empírica, ¿verdad? Y ella tenía en su casa, la cual estaba ubicada donde se encuentra más o menos Radio Redención, por ahí más o menos frente a la ferretería Los Primos, por ahí se ubicaba ella, ahí vivía, y su casa la había convertido de hace muchos años como una especie de pensionado, que venían muchos alumnos de la costa
y de algunos otros lugares de Quiriguá, de los Amates, a terminar sus estudios de primaria aquí a Hualán, porque en esos lugares no había primaria completa todavía, ¿verdad? Entonces ella le daba hospedaje ahí y aprovechaba para irles enseñando lo que sabía, y también enseñaba a leer y a escribir a algunas personas, ¿verdad?, que no lo sabían. Y así fue como ella fue haciendo su trabajo docente. Ella fue reconocida por esa labor tan especial que tuvo, la vocación tan espontáneamente que tuvo, su dedicación social, y sobresalió en algunas otras actividades en beneficio de la sociedad gualanteca y recibió varios galardones. Ella, como le repito, no trabajó en escuelas nacionales ni en colegios. Mire, cuando yo la conocí era una señora como de unos 40 años posiblemente, 50. Pues una señora bastante estricta en su carácter, ¿no? Bastante seria, ¿verdad? Bastante seria. Una persona pues cariñosa con los niños, pero al mismo tiempo bastante estricta con ellos. Le gustaba mucho la disciplina, ¿verdad?, que es algo tan fundamental en educación, ¿verdad? Una persona pues amable cuando se le trataba, y muy comunicativa y muy sociable también, ¿verdad?, porque tuvo varias participaciones en actividades culturales de Hualán en su debido tiempo. Ella murió el 26 de marzo del año de 1960. A raíz de su muerte, para reconocerle sus méritos que había tenido, o que tuvo, o su trabajo que tuvo como docente, las autoridades del pueblo de Hualán acordaron y solicitaron al ministerio para que a la escuela para varones se le diera su nombre. Así, el 28 de febrero de 1961, 28 de febrero de 1961, le fue dado el nombre a la Escuela Nacional para Varones de Carmen Sagastume Cáceres. Fue una mujer con muchos logros, ya que enseñó a leer y a escribir a muchos hombres y mujeres que hoy, acá en Hualán, son abuelitos. Pero en su vida no todo fue color de rosa. Los padres de familia, al ver la labor que ejercía doña Carmen, como se le conocía, formaron un grupo y de esta manera decidieron expresar su deseo de que se le colocara como directora de este establecimiento. Su vida entera la dedicó a la docencia, aunque era una maestra empírica, lo que años después le negaría el derecho de ejercer como directora de la Escuela de Varones por carecer de un título. En ese tiempo, en 1924, doña Carmen Sagastume, una mujer en sus plenos años de juventud, pienso yo unos 25 o 26 años, solicitó permiso para fundar una escuela, pero el permiso le fue negado. Le vino desde el director de educación departamental, le vino la negación del permiso. El 15 de julio de 1924, de parte del Ministerio de Educación de Zacapa, le fue negado dicho permiso, por lo cual no pudo ejercer como directora. Las palabras textuales decían así: tengo el honor de dirigirme a usted acompañando el escrito adjunto encabezado por don Juventino Paz, para que les notifique que yo no puedo autorizar ninguna escuela privada ni pública, pues todo está del dominio del Ministerio de Educación Pública. Hay que ser disciplinado en el cumplimiento del deber y dígale a los padres de familia que no le podemos otorgar dicho nombramiento a la señorita Carmen Sagastume Cáceres por no ser maestra titulada. Esto no le impidió a doña Carmen seguir dando clases, pues ella continuó haciéndolo como de costumbre en su hogar.
Y fue tanto el empeño que ella tuvo que el 6 de agosto de 1951 le fue notificado que se le otorgaría el título de hija predilecta de Gualán, reconocimiento que se hizo público el 14 de septiembre de 1951 en el antiguo y ya desaparecido Teatro Roosevelt a las 8 de la noche. Siendo alcalde don Gustavo Jordán, la declararon hija predilecta y la condecoraron. Recuerdo yo que le pusieron un anillo de oro en su mano, en su dedo, y le dieron un pergamino. Fue el último acto público de doña Carmen. Cuando ella murió, el pueblo entero estaba de duelo y la gente se conmovió con la muerte de doña Carmen. ¿Qué significó para Gualán la muerte de una persona como doña Carmen? Una pérdida, un vacío donde se nota la presencia de algo que es valioso. Perdió algo muy valioso, porque hablar de cultura y hablar de educación, siempre las mentes convergían en ella, en doña Carmen Sagastúa. Así era doña Carmen en ese tiempo. Esta era la imagen que se presentaba de ella. Doña Carmen Sagastume Cáceres. Yo le decía tía Carmen porque mi papá le decía tía y ella me decía, vos me tenés que decir tía porque yo soy tu tía. A mí me corregía bastante y todo el tiempo me salía al encuentro cuando yo iba los primeros días a la escuela pública. Me llamaba y me decía, ¿cómo vas? Quiero ver la letra que tenés. Y me miraba los cuadernos. Y entonces, en señal de cariño, me revolví el pelo en la cabeza. Agradecerle en primer lugar a usted pues que se haya tomado esta importancia de darle a la escuela un historial para que todo el pueblo de Gualán sepa por qué se llama Carmen Sagastume Cáceres. A los padres de familia pues invitarlos a que orienten siempre a sus hijos al desarrollo, más que todo en el estudio, ya que el gobierno actual es el que está apoyando para que ningún niño se quede en casa y pueda salir adelante. Sabemos que todo ciudadano formándose en las escuelas y la preparación que ellos llevan, pues nos va a hacer que seamos un país desarrollado y que no sigamos en el atraso. Maestra de tiempos idos, lucero de mi destino, aún guardo en mis recuerdos todos tus dulces regaños que son luz en mi camino, que aún me saben a miel. Jamás olvido los cuentos que alguna vez me contaste en aquella vieja escuela. Con tu voz tan agradable, con la que tú me enseñaste a escribir papá y mamá. Cuánto tiempo ha transcurrido y tu imagen sigue erguida en el álbum de mi vida. Mientras viva no te olvido y estaré en deuda contigo hasta el minuto final. Aunque hay nieve ya en tus sienes, tú sigues siendo la misma, por ti no pasan los años. Maestra de mis ensueños,
Fue tu voz, trino y suspiro en el pizarrón del tiempo. Tu risa, tu voz, tu acento son notas de sentimiento imborrables en mi vida. Por eso es que no te olvido y estaré en deuda contigo hasta el minuto final. Nos quedaremos aquí con la alegría de haber hecho esto en nombre de alguien que merecía esto y mucho más. Este es el primero de muchos programas especiales que haremos de nuestro Hualán de antaño, de esas leyendas, algunas vivientes de este bello Alcázar del Trópico Hualán. Soy Luis Chinchilla y les invito a que nos acompañen en la próxima edición de nuestro Hualán de antaño. Maestra de tiempos idos, lucero de mi destino, aún guardo en mis recuerdos todos tus dulces regaños que son luz en mi camino, que aún me saben a miel. Jamás olvido los cuentos que alguna vez me contaste en aquella vieja escuela. Con tu voz tan agradable, con la que tú me enseñaste a escribir papá y mamá. Cuánto tiempo ha transcurrido y tu imagen sigue erguida en el álbum de mi vida. Mientras viva no te olvido y estaré en